Entonces, el tercer virus herpes humano, o sea, es el de la varicela zoster. Entonces, ustedes ya conocen a este virus, saben cómo es la presentación. Cuando se presenten en infantes, estamos hablando de una varicela, y cuando se presenten adultos, estamos hablando del herpes zoster, ¿no? Es muy frecuente, tiene una presentación estacional, ¿no? Se dice que al final del invierno, inicio de primavera, afecta principalmente a niños de 5 a 10 años. Y luego de la primoinfección, este virus va a quedar latente en los ganglios de raíces dorsales de los nervios, ¿no? Eso lo saben. Y la reactivación posterior va a dar origen a cuadros de herpes zóster. Estas las típicas lesiones de la varicela, ¿no? Vesículas, más vesículas, acá no vemos tanta pústula, acá por aquí una pústula, acá ya hay costra, ¿no? Diseminadas, y que puede haber compromiso general, ¿no? Puede haber malestar, fiebre, decaimiento. De repente, en lo que es varicela, podrían preguntarnos en lo que se refiere a la varicela en la gestante, ¿no? Entonces, una paciente con varicela del primer trimestre, ¿hay que tratarla? Sí, ¿no es cierto? El primer trimestre se trata. Y una paciente con varicela que está en el tercer trimestre, ¿la tratamos o no? No. Vemos qué tan cerca está la fecha de parto, ¿ya? Entonces, y en el caso del feto es igual, ¿no? Si la madre ha tenido más o menos una semana antes del parto varicela, entonces al niño hay que darle su tratamiento, ¿ya? Pero si la madre ha tenido varicela un mes antes, 2 semanas antes, entonces no hay que darle tratamiento, ¿ya? Cuando la infección se produce en el primer trimestre, hay riesgo en 1 a 7%, 5% más o menos de casos en que haya malformaciones, ¿no? En el recién nacido. Y en el caso de la infección perinatal, como les decía, se produce en los 5 días previos al parto o en los 2 días posteriores. Produce un cuadro clínico generalizado grave que se acompaña de una alta mortalidad, 30%. Generalmente estos neonatos que han nacido, que han sido infectados por el virus de la varicela durante el parto, van a ser neumonitis, encefalitis viral. Es raro ver herpes zóster en niños. Generalmente esta enfermedad se presenta en adultos. Pues sí tuvimos el caso de una niña, ¿no? Miren, es un cuadro de herpes zóster. Esta niña tenía 8 años. Las típicas lesiones vesiculares, acá ya se estaban haciendo costras. Y gran dolor, ¿no? Gran dolor en un dermatoma. Los dermatomas más afectados son del T3 al L3. Ahí está el herpes zóster. Es una erupción vesiculosa igualmente. Afecta un dermatoma y es consecuencia de la activación del virus del herpes humano tipo 3 que se había quedado en la raíz dorsal, ¿no es cierto?, del ganglio. El cuadro puede estar precedido de dolor intenso, que hasta en el 50% de los casos se convierte en residual. La neuralgia postherpética es muy complicado tratarlo. Las más afectadas, como les había dicho, de T3 a L3. Y también la rama oftálmica del trigémino se puede afectar. Miren, aquí es un esquemita, ¿no?, de cómo es que el virus se queda en el ganglio dorsal. Y cuando hay una reactivación, inmediatamente pasa a las terminaciones nerviosas y produce lo que todos conocemos, ¿no?, vesículas, costras, principalmente en un dermatoma. Si la afectación es en el ganglio facial, va a provocar el síndrome de Ramsay-Hunt. Eso tienen que conocerlo. Se caracteriza por lesiones vesiculares costrosas en conducto auditivo externo y en pabellón auricular y en los 2 tercios anteriores de la lengua. Y va a haber parálisis facial contralateral. Síndrome de Ramsay-Hunt. Si hay afectación del virus en el nervio oftálmico, se va a producir ampollas en punta nasal. Y va a haber eritema conjuntival. Entonces eso se llama el signo de Hutchinson, ¿ya? Signo de Hutchinson. Esas dos cosas en lo que es herpes zóster hay que saber, ¿no? El Ramsay-Hunt
y el signo de Hutchinson, que es por afectación del oftálmico. En cuanto al diagnóstico, es generalmente clínico, ¿no? Un típico cuadro de afectación dermatomal, hay que pensar en varicela zoster, herpes zóster. Se puede pedir pruebas, pruebas de inmunoglobulina, hacen para herpes humano tipo 3, pero no es lo frecuente, ya que más del 85% de la población alguna vez ha tenido varicela, ¿no? Entonces posteriormente puede ser herpes zóster. En cuanto al tratamiento, aquí la dosis de aciclovir es mayor, ¿ya? Se da 800 miligramos 5 veces por día, ¿ya? Igual dura de 7 a 10 días. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente, probablemente lo hayan tenido en la consulta, que acude por presentar herpes, 800 miligramos 5 veces por día, sin ningún temor, ¿ya? Esto que evita, ¿no? Evita principalmente la neuralgia posherpética, hace que la neuralgia no sea tan severa. ¿Ya? Aquí en lo que es este tratamiento de herpes zóster, sí es muy importante el tiempo en que le vamos a dar el tratamiento, ¿no? Si ustedes le dan dentro de los 4 primeros días, están asegurando que su recuperación sea mejor, ¿no? Estamos asegurando que la neuralgia posherpética no sea tan severa. Si le dan luego de ese tiempo, ya van a tener complicaciones en tratar el dolor posherpético, ¿ya? También se puede dar valaciclovir, una segunda alternativa. Eso se da 1 gramo cada 8 horas, también la dosis alta. Localmente se pueden utilizar algunos preparados de sulfato de zinc, ¿ya? Para tratar el dolor se puede usar aminotriptilina, gabapentina. A veces es necesario usar tramal, pero los que están indicados son la gabapentina y amitriptilina, ¿ya? Gabapentina damos hasta 900 miligramos por día, ¿no? Lo dividimos de 300 miligramos cada 8 horas, dependiendo del tipo de dolor, ¿no? Como les digo, es muy invalidante el dolor, esto principalmente en ancianos, ¿no? Aparte ustedes, ¿no? Para plástica clínica nosotros le damos también a veces tramal con paracetamol. En realidad el paciente se va con un bolsón de medicamentos, pero si es que le damos a tiempo van a mejorar, vamos a tener una buena respuesta. Cuando la afectación es del facial, el dolor no se imaginan cuán intenso. Entonces pacientes los hospitalizamos, ¿no? Y se les da otro tipo de opioides, inclusive se les da a veces para el dolor, ¿no? Y utilizamos también algunos parches que se usan en traumatología, parches de buprenorfina, ¿ya? El Transte, que es el nombre comercial, se les pone un parchecito cada 4 días, también muy buen resultado, es un dolor severo, ¿no? Ya hemos hablado del herpes zóster. Ahora nos vamos al herpes humano tipo 4. Estamos yendo en orden. Es el Epstein-Barr. En dermatología no tiene mucha importancia. Nomás está relacionado con algunos tipos de linfoma, ¿ya? Es un virus bastante prevalente. Igualmente, ¿no? La transmisión por saliva. Va a producir infecciones asintomáticas y va a estar asociado con mononucleosis infecciosa, ¿no? Cuando ustedes hay un cuadro de mononucleosis infecciosa, tienen que sospechar de un paciente. Generalmente es un paciente joven que va a presentar esplenomegalia, hepatomegalia, malestar general, ganglios, ¿no? Congestión amigdalar, exudado faríngeo, y puede presentar un exantema generalizado, ¿no? Escarlatimiforme o petequial. Entonces, en general, en cualquier exantema que ustedes vean en un paciente, exantema maculopapular, ¿no? Que no sea, a veces confunden, a veces cuando no tenemos mucha experiencia en ver, ¿no? Estos cuadros de exantemas maculopapular, lo podemos confundir con una alergia o con una urticaria. Entonces, en urticaria siempre no se olviden, siempre hay dermografismo, ¿no es cierto? Es muy importante. Si un paciente tiene exantema maculopapular y entonces le hacen la prueba del dermografismo es negativo, probablemente sea pues efectivamente un exantema maculopapular. La causa principal de los exantemas maculopapulares son las afectaciones virales, ¿ya? Los virus por lo general producen exantema maculopapular. Dentro de estos el Epstein-Barr. También
nosotros nos compete mucho este virus porque está relacionado con la leucoplasia vellosa oral, principalmente en pacientes con VIH. Estas lesiones de la leucoplasia oral vellosa son lesiones media blanquecinas. En muchos casos se pueden confundir con la cándida, pero en la leucoplasia vellosa oral, por lo general, esa mancha blanquecina no va, en primer lugar, obviamente no va a presentar ese signo de desprendimiento, ¿no es cierto? Y lo otro es que no presenta un eritema tan marcado perilesional como sí lo hace la cándida. ¿Ya? No presenta dolor, no es muy doloroso como en la cándida igualmente, o con el herpes también presenta úlceras media blanquecinas dolorosas. El tratamiento es sintomático, ¿no? La mononucleosis hay que darle sintomáticos nomás y esperar que evolucione el paciente. Y si hay una enfermedad linfoproliferativa, ¿no? Si es un linfoma este paciente, ya obviamente eso lo va a manejar oncología con inmunomoduladores, quimioterápicos, de acuerdo al cuadro, ¿no? Pasamos al número 5, entonces virus herpes humano tipo 5, el citomegalovirus. De igual manera, este virus en dermatología no tiene muchas implicancias, por estar relacionado con unos cuadros de exantema, también maculopapular, ¿no? Este debe ser uno de los virus más prevalentes, el 95% de la población, si no es más, tiene el virus, ¿no? Y cuando hay una prima infección también se puede presentar como un síndrome mononucleósico, ¿no? Igual con hepatomegalia, esplenomegalia, malestar general, linfocitosis. El virus humano 6 y 7, les había mencionado, está relacionado con la roceola infantil o sexta enfermedad, ¿no? Que se caracteriza principalmente por un exantema maculopapular igualmente en niños, ¿no? Que presentan un cuadro febril no tan marcado, ¿no? Entonces, también seguramente lo van a ver en pediatría, roceola. Y el virus herpes tipo 8, relacionado con sarcoma de Kaposi, por ahí les podrían preguntar, ¿no? Igualmente, la forma de transmisión es por la saliva, por contacto sexual. Generalmente la primera infección es asintomática, ¿no? A diferencia del 6, del 7, del 5 o del 4, el herpes humano, del 4 al 7, esos presentan exantema maculopapular. El sarcoma de Kaposi, ustedes conocen, es una neoplasia caracterizada por proliferación del sistema retículo endotelial y hay gran cantidad de vasos, hay una gran proliferación de vasos en la histopatología. Entonces la típica lesión del sarcoma de Kaposi, hoy en día que hay tanto VIH, es una lesión elevada violácea, ¿no? Elevada violácea, es característico el color violáceo, ¿no? Y de evolución larga. Generalmente este paciente pues les va a manifestar que tiene la lesión más de un año, más de 8 meses, ¿no? Entonces al examinar van a ver inclusive a veces solamente puede ser una mácula violácea bien característica. La afectación puede ser cutánea o visceral. Eso también es cierto, hemos visto casos de sarcoma de Kaposi en estómago, en intestino, en cualquier lado se puede presentar el sarcoma. El tratamiento por lo general es la quimioterapia, ¿ya? Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos que hacen sarcoma de Kaposi diseminado en todo el cuerpo. Pero si es que es un paciente inmunocompetente, porque hay la posibilidad de que un paciente inmunocompetente haga sarcoma de Kaposi, podemos utilizar crioterapia o nitrógeno líquido también se llama, retinoides tópicos, o láser o radioterapia, ¿ya? Bueno, en el caso, como les decía, para pacientes con VIH y que tienen sarcoma de Kaposi, primero les empiezan la quimioterapia y luego les empiezan el targa. ¿Ya? Es semejante a lo que pasa en la tuberculosis. ¿Ya? Primero empiezan en tuberculosis, ustedes saben, paciente con TB y que tiene VIH, primero empiezan tratamiento anti-TB y luego el targa. Y en el caso de los pacientes con sarcoma de Kaposi, generalmente nos lo refieren los de infectología para que les hagamos la biopsia y le hagamos el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico, lo pasamos a oncología, les hacen la quimioterapia, terminan las sesiones de quimioterapia y se pasan a infectología para continuar su targa. Entonces más o menos eso es lo que pasa con un paciente con VIH y sarcoma de Kaposi. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la leucoplasia vellosa oral que se asocia a la infección por VIH es incorrecta? Suele ser asintomática,
Eso les había mencionado, ¿no? A diferencia de la cándida, del herpes, existen células balonizadas en la histopatología, ¿sí? La mayoría de virus que afectan piel se manifiestan histopatológicamente como balonización, ¿ya? ¿Y qué es la balonización? Ya les había hablado eso en la clase de fisiología, de anatomía. La balonización es el edema intracelular, ¿ya? Es cuando la célula se hincha, ¿ya? Y los virus generalmente producen este fenómeno. ¿Es un marcador clínico de progresión de la infección por VIH? Sí. Puede encontrarse en otras situaciones de inmunodeficiencia también. El primer implicado en su patogenia parece ser Candida albicans. No, no es cierto, hemos hablado de él. Epstein-Barr. La leucoplasia oral vellosa está ocasionada en presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida por Diplococcus, gonorrea, tricomonas vaginalis, herpes simple tipo 2, papilomavirus o virus de Epstein-Barr también. Hay que saber. Entonces repasen a estos 8 virus que les he mencionado, cada uno con una patología asociada, ¿no? La preguntita también. Ya. Con relación a los agentes etiológicos y enfermedades infecciosas que producen correlación. Herpes simple. ¿Cuál? Herpes virus, ¿no es cierto? Está facilísimo. Herpes zóster, varicela zóster. Eritrasma, hay de por ahí de repente la duda. El eritrasma, el agente es el Corynebacterium minutísimo. ¿Ya? El eritrasma, para que ustedes sepan, es frecuente encontrarlo, pero más lo vemos en dermatología, ustedes no lo van a ver de repente. Es una patología inflamatoria aguda, ¿no? Que se caracteriza por una lesión eritematosa, bien roja, de bordes no tan definidos como en el caso de la tiña, no elevados, y que se presenta principalmente en región inguinal. ¿Ya? Puede producir prurito. Entonces es producido por el Corynebacterium minutísimo. Y el tratamiento de elección es la eritromicina. ¿Ya? Se le da eritromicina o acitromicina, ¿no? Cualquier macrólido. El molusco contagioso, poxvirus, ¿no? Y la verruga, papilomavirus. Entonces, no se olviden, la lesión típica del molusco contagioso es la pápula umbilicada. La pápula umbilicada tiene una pequeña depresión central. Entonces acá no sé cómo queda esto. 1B, 2C, 3A, 4D, 5B. Ya. Paciente varón obeso diabético que llega a la consulta con un tiempo de enfermedad de 2 meses con manchas rojas en zona inguinal con leve descamación y eventual prurito. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica y qué ayuda al diagnóstico solicitaría? Ya, esto es en región inguinal, manchas rojas, ya les había hablado, ¿no? De eritrasma, ¿no? Pero acá, tranquilamente, si ustedes les ponen entre las alternativas tiña cruris, podrían marcar, ¿no? Porque la tiña cruris también es una mácula, una mancha media roja, pero la característica, no se olviden de la tiña, es los bordes elevados, ¿no? Los bordes elevados y bien delimitados. Entonces, eritrasma, hay que hacer una tinción Gram para encontrar la bacteria Gram negativa, ¿no? Anaerobia, Corynebacterium minutísimo. Y en la lámpara de Booth, cuando hay eritrasma, se ve de un color rosa de Bengala. Así lo describen en la literatura. Rosa de Bengala. Todos los siguientes son tratamientos de sarcoma de Kaposi, excepto crioterapia, láser de CO2, interferón alfa intralesional, etretinato o vincristina. Entonces, etretinato es un análogo de la vitamina D, ¿no es cierto? Entonces no tiene nada que ver con el sarcoma de Kaposi. Hemos hablado de crioterapia, nitrógeno líquido, láser, interferón alfa, vincristina, es un citostático que también se puede utilizar en sarcoma de Kaposi. D. Un hombre de 65 años presenta un herpes zóster en la cara. ¿Cuándo debe pedirse consulta al oftalmólogo? Presenta lesiones en la punta y lado de la nariz. Nervio facial y auditivo están afectados. Facial y auditivo, no se olviden, Ramsay-Hunt. Nervios supraorbitales están afectados. El paciente presenta un síndrome de Ramsay-Hunt o la rama maxilar quinto nervio está afectada. Entonces hemos hablado del signo de Hutchinson, ¿no? Que está caracterizado por vesículas, pústulas en punta de nariz y
eritema conjuntival. Ya vamos a correr un poco porque nos falta harto y ya no, nos queda muy poco tiempo. En cuanto a micosis superficiales, ¿no? Hay que ubicarnos siempre que existen micosis superficiales, micosis subcutáneas y micosis profundas, ¿no? Las micosis superficiales son las que conocemos, ¿no? Vamos a ver que encontramos principalmente, acá quiero mostrarles acá. Si hablamos de micosis superficiales, hablamos de dermatofitos, ¿ya? Dermatofitos son estructuras, por lo generalmente micelares, o sea, filamentosas, que van a normalmente estar presentes en la piel. Hay tres tipos de dermatofitos, eso tienen que saberlo: microsporum, epidermophytum y trichophytum, ¿ya? Entonces, entre estos tres tipos de estos géneros de dermatofitos, existen en total como 60, ¿no? Microsporum canis, Microsporum gymnasium, una serie de especies. Pero solamente 11 son los que van a producir patología en la piel, ¿ya? De estos tres: Microsporum, epidermophytum y trichophytum. Microsporum y trichophytum los vamos a encontrar en pelo, vamos a encontrarlos en uña, principalmente, pelo y uña. Epidermophytum, como su nombre lo dice, más lo vamos a encontrar en piel, ¿ya? Entonces, si nos preguntan cuál es solo quiero que recuerden esto nada más, estos tres: Microsporum, epidermophytum y trichophytum. No van a recordar las especies. Si nos preguntan cuál es el agente causal más frecuente de tinea capitis, ¿cuál podrían responder? Microsporum o trichophytum, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué responderíamos? Trichophytum, ¿ya? Si nos preguntan, perdón, en este caso no es el trichophytum, es Microsporum, ¿ya? El más frecuente es el Microsporum gipseum, ¿ya? El trichophytum está más relacionado con tiña de uña, ¿ya? Y el epidermophytum es en cualquier otra micosis superficial, ¿no? En piel. Microsporum canis principalmente y el gipseum son los que están implicados principalmente en afectación de cuero cabelludo y pelo. Trichophytum en afectación unguial y epidermophytum en piel, ¿ya? No sé qué está. Los hongos pueden ser levaduriformes o filamentosos. En cuanto a los levaduriformes, está la cándida, trichosporum y malacesia. La malacesia, lo conocen, es el productor de la dermatitis seborreica. Ya está relacionado con dermatitis seborreica, también llamado Pityrosporum ovale. Y así también se le llama malacesia furfura o Pityrosporum ovale. Está relacionado con dermatitis seborreica y también está relacionado con la pitiriasis versicolor, ¿no? La pitiriasis versicolor, no se olviden, es una lesión o una enfermedad generalmente aguda que se caracteriza por presentar zonas de hiperpigmentación o hipopigmentación en tórax anterior y tórax posterior en pacientes jóvenes, ¿ya? Cuando hay una excesiva sudoración, por lo general, se empieza a variar la flora de la dermis, de la epidermis, empiezan a crecer algunos más, ¿no? Estas levaduras, por ejemplo, la malacesia. Entonces, el típico paciente no se olviden, con pitiriasis versicolor es un joven, por lo general deportista, que presenta lesiones hiper o hipopigmentadas en tórax anterior o tórax posterior. Nada más eso deben saber en lo que se refiere a la pitiriasis versicolor, ¿ya? Cándida es una levadura que por lo general no es colonizante de piel en personas normales, no se olvide, pero sí en mucosa oral, ¿ya? Entonces hablamos de levaduras, ¿no? Cándida, trichosporum, malacesia. Filamentosos, hablamos de que los filamentosos son queratofílicos o queratinofílicos. Ya les hablé de Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. Y hay otros filamentosos menos frecuentes, ¿no? La tiña negra o piedra negra, que van a afectar también al pelo. Y mohos oportunistas, que son mucho menos frecuentes, ¿no? También se les puede clasificar a los hongos, ¿no? Aparte de esta clasificación de levaduras y filamentosos, se les puede clasificar en geofílicos, zoofílicos o antropofílicos, ¿ya?
Dentro de los zoofílicos, el más conocido es el Microsporum canis. Ya es el que produce pues la infección en cuero cabelludo. Por eso les decía que es muy frecuente este. Y antropofílico, obviamente son los epidermophytum. Las infecciones por dermatofitos antropofílicos son bien toleradas por el hombre. Hay 8 tipos de tiña, ya, 6 tipos hablan algunos, ¿no? Tiña capitis, tiña barbae, ¿no? Tiña cruris, tiña corporis, tiña unguium y tiña manum. ¿Ya? Cualquier zona puede afectarla esta infección micótica, dependiendo de la zona del cuerpo que afecte. Hemos hablado, ¿no? Pueden ser dermatofitos, hemos hablado de microsporum, hemos hablado de epidermophytum, trichophytum, hemos hablado de las levaduras, cándida, malassezia, o también Pityrosporum ovale, y los hongos no dermatofitos oportunistas, que son menos frecuentes. Entonces acá nos podemos quedar de repente fijando que los dermatofitos principalmente son epidermophytum, microsporum y trichophytum, ¿no? Y las levaduras son cándida y malassezia o Pityrosporum ovale, ¿no? En cuanto a los dermatofitos, nuevamente, si hablamos de Microspora canis, estamos hablando de un zoofílico, ¿no es cierto? Pero que con frecuencia afecta al humano. Produce generalmente infección en cuero cabelludo. Epidermophytum es un antropofílico, ¿no? Y Trichophytum, ¿no? Es un geofílico y que va a afectar principalmente uñas, ¿no? El germen más frecuente de uña de micosis unguial es el Trichophytum rubrum. En cuanto a levaduriformes, hemos hablado de cándida, que no es frecuente encontrar en la piel, ¿ya? Malassezia, más frecuentemente lo vamos a encontrar en piel, es una levadura también, y que va a producir pitiriasis versicolor. Eso creo que deberíamos fijar en lo que es micosis superficiales, ¿ya? De repente, para la práctica clínica, recordar el tratamiento, ¿no? El tratamiento de elección para cualquier dermatomicosis superficial es la terbinafina, ¿ya? No se olviden eso. Hay que acostumbrarnos a no recetar mucho fluconazol. Ustedes también en su práctica clínica no olvídense un poco del fluconazol, ¿ya? El tratamiento de elección es terbinafina. 200 miligramos se puede dar una vez diaria, ¿no? Hasta por 30 días, si es en el caso hasta 2 semanas, ¿no? En caso de una micosis superficial en piel. Si es en uña, mínimamente 4 meses, ¿ya? Y si es en cuero cabelludo, igualmente es un tratamiento largo, ¿no? 2 meses mínimo. Ahora, en niños, el tratamiento de elección, la grisofulvina, ¿ya? Para cualquier dermatofitosis. La grisofulvina, la dosis es 15 a 25 miligramos por día. Pueden preguntar, a veces preguntan, ¿no? Les ponen una pregunta y un niño con tiña capitis, ¿cuál es el tratamiento de elección? La grisofulvina. No es fluconazol, no es ketoconazol, no es terbinafina, sino grisofulvina. ¿Ya? El fluconazol es el tratamiento de elección para cándida, ¿ya? Y como hemos visto, cándida no es un germen que frecuentemente esté colonizando piel, a no ser que el paciente sea inmunosuprimido. Ahora, si viene un paciente con VIH o que tome corticoides, ¿no? O que está en un post-trasplantado, ¿no? Obviamente ahí sí de primera elección vamos a darle su fluconazol, ¿no? Un imidazólico. Pero si es un inmunocompetente, no se olviden terbinafina. Entonces acá vamos a ver unas imágenes para que se distraigan un poquito. Miren, tiña capitis. Igual, acá con Carium de Celso se llama, es cuando la afectación del hongo ha sido tan marcada que ha afectado los conductos pilosebáceos y a esto se ha añadido una sobreinfección, ¿no? Entonces se forma una especie de espumadera en el cuero cabelludo. Tiña barba. Miren los bordes bien definidos. Aquí también se ve. Típica tiña corporis. Lesión
eritematosa de bordes definidos, elevados, tiña pedis, ¿no? Típica lesión erosiva en piel, en plantas, perdón, con eritema, ¿no? En el caso de tiña manum y tiña pedis, no van a encontrar la típica lesión de bordes definidos, simplemente puede haber descamación, ¿ya? ¿Y cómo diferenciamos, por ejemplo? Porque ustedes habrán visto la dermatitis de contacto, también es muy frecuente. Vienen pacientes con descamación marcada en palmas y plantas. Entonces, ¿cuándo diferenciamos una tiña manum o de planta con una dermatitis de contacto? De las características de la dermatitis de contacto es bilateral por lo general y toda la palma o toda la planta, ¿ya? En cambio, en las tiñas generalmente hay una afectación mayor en una de las manos. Se nota claro, usted le hace poner así la mano al paciente y se nota claramente que en una hay mayor afectación, ¿no? Ahora le revisan uñas, le revisan pies, obviamente van a encontrar alteraciones en el color, en la forma. En la tiña unguial, vamos a hablar con gráficos nomás, encontramos 4 formas, ¿ya? También esto lo ven ustedes con mucha frecuencia, es necesario que lo conozcan. Hay una forma distal y lateral, ¿ya? Como en este caso, miren, discromía, ¿no? Distal. Hay una forma proximal, ¿ya? Que está mucho más asociada con casos de inmunosupresión. La forma proximal no es muy frecuente encontrar onicomicosis con afectación proximal. Si encontramos esto, hay que pensar en un estado de inmunosupresión. Lo más frecuente es la afectación distal y lateral. Una blanca superficial, ¿no? Toda la uña se torna de color blanquecino. En este caso no es una forma tan severa. En este inclusive puede responder solamente a terapia tópica, ¿ya? Y no tengo otra foto que nos daría a entender lo que es la afectación total, cuando hay una uña toda distrófica, hiperqueratósica, que generalmente es una evolución de cualquiera de las formas anteriores, ¿ya? Entonces, 4 formas, ¿no? Distal y lateral, proximal y superficial. Entonces hemos hablado, ¿cuál es el agente más frecuente de la onicomicosis? Trichophytum rubrum. Trichophytum rubrum. Y el tratamiento de elección, terbinafina. No. Pues, ¿qué pasa cuando la Candida albicans, que es un germen que no deberíamos, una levadura que no deberíamos encontrar normalmente en la piel, en la uña, afecta a la uña o a la piel? Entonces se puede producir una foliculitis candidiásica o se puede producir una onicomicosis candidiásica, ¿ya? O también llamada panadizo. La onicomicosis se asocia, candidiásica se asocia a paroniquia, ¿no? ¿Y qué es la paroniquia? Es la inflamación del borde proximal de la uña, ¿no? Entonces tenemos más, esta es la paroniquia típica, ¿no? Esta paroniquia no solamente es producida por cándida, también puede ser producida por estafilococo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a saber qué es por estafilococo o por cándida? Cándida es crónico y estafilococo es agudo. Entonces viene una señora con una semana de evolución y paroniquia, ¿qué le vamos a dar? Un antiestafilocócico, ¿no? Viene una señora que tiene paroniquia de 2 meses de evolución, ¿qué le vamos a dar? Fluconazol, ¿ya? O un imidazólico, ¿no? La foliculitis candidiásica, frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Ya les había hablado del tratamiento. Grisofulvina en niños, activo contra dermatofitos, menos activo contra cándida. Tiene una respuesta terapéutica lenta, ese es el problema, por eso hay que dar un tratamiento prolongado, de 1 mes, 2 meses más o menos en niños. Tiene problemas produce problemas hepáticos, también eso deben recalcarlo. Y no está recomendado durante el embarazo. Es de elección en dermatofitosis infantiles y tiña del cuero cabelludo. El fluconazol lo conocemos y el itraconazol también. Estos dos tienen una absorción intestinal independiente de la ingesta, es por eso que se recomienda tomarlos con alimentos, y si es con grasas mejor, tiene una mejor absorción. Lo vamos a utilizar, no se olviden, para infecciones cutáneas por cándida, ¿ya?
Terbinafina, fármaco fungicida de eficacia elevada contra dermatofitos, pero tiene una resistencia más, no resistencia, ¿no? Sino falta de eficacia, solamente una eficacia del 60% contra cándida y malacesia. Tiene una forma oral sistémica con menores efectos que fluconazol e itraconazol y es muy útil en cualquier tipo de tiña, ¿ya? La forma tópica también es efectiva. Ustedes una tiña corporis, una tiña cruris pueden tratarla tranquilamente con terbinafina tópica y van muy bien. El tratamiento por vía tópica es de 20 a 30 días, ¿ya? Ama de casa que desde hace años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis de contacto, psoriasis, paroniquia candidiásica crónica, líquen plano o dermatofisia. Podría ser una dermatitis de contacto también. Igual, la psoriasis es una enfermedad que frecuentemente se presenta con distrofia unguial. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos una psoriasis unguial de una onicomicosis, ¿no? Una onicomicosis, el tiempo igualmente, ¿no? Una onicomicosis probablemente la paciente le va a comentar que tiene la uña, al comienzo estaba en una parte, la distrofia, el cambio de coloración y se ha ido acentuando, entonces probablemente se trate de una onicomicosis. Pero si el paciente viene, que doctor, hace 2-3 semanas mi uña que se ha deformado totalmente, y bueno, y realmente ustedes lo evidencian, entonces hay que sospechar de otras enfermedades en uña, ¿no? Psoriasis, el líquen también el líquen plano puede afectar uña, pénfigo puede afectar uña. Hay muchas otras enfermedades que pueden producir afectación unguial y que no necesariamente son hongos.